Mucha polémica en torno a la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal, que es el líder de los senadores de Morena, en una iniciativa de ley que tendría que afectar, según él, a las redes sociales. Lo que él busca es regular a las redes sociales en nuestro país. Muchos dicen que pues, no va a poder, muchos dicen que esto iría en contra de lo acordado en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. ¿Cuál es tu opinión, Álvaro Rattinger? Bueno, mi opinión es que claro que ha sido un cisma, lo platicábamos con Hugo la semana pasada, se esperaba esta... Pero Hugo creyó que no le hicimos caso la semana pasada cuando sí le hicimos caso. No, lo que pasa es que no estuvimos de acuerdo con él, que eso pasa con Hugo, confunde darle la razón con todo lo demás, pero bueno, o sea, sí, perdón. Te deseo mucha suerte en el matrimonio. Lo que sí te puedo decir, mi querido Hugo, es que esta propuesta presentada por el senador Monreal, pues sacude las cosas un poco y arranca un poco con la definición de a quién regula. Lo que hay que entender es que esta es una propuesta, es una iniciativa presentada, no quiere decir que vaya a ser, ni que vaya a ser necesariamente como está presentada, pero creo que el tema que más sacó o llamó la atención a los directivos de redes sociales, hablé con varios ayer en la noche, las personas y físicas morales, según el documento de Monreal, que se consideren redes sociales relevantes son las que tengan más de 1 millón o más de suscriptores usuarios. Y ahí ya arrancamos con un problema, porque primero no habla si esos suscriptores son diarios, mensuales o anuales. Entonces, eso ya genera un problema. Porque si hablas de anuales, 1 millón de suscriptores anuales es relativamente fácil de conseguir con muchísimas redes sociales. Entonces, el primer problema con el que nos encontramos con la presentación es la dimensión de a quién alude. Entonces, de algún modo, si se aprobara como tal, se pondría en riesgo, según las mismas autoridades, las mismas integrantes de la Asociación Latinoamericana de Internet. Ellos lo que dicen es que si se aprobara como está, se pondría en riesgo la naturaleza descentralizada de Internet. Y esta es una discusión, ojo, que Monreal no está solo. En Estados Unidos hay todo un esfuerzo por tratar de mantener lo que se llama la neutralidad de la red o el net neutrality, que es que el gobierno no incide en cómo funciona Internet. Pero también es cierto que algunas de las propuestas de Monreal tienen algunos temas que son relevantes especialmente para marcas y para personas, porque hoy en día una cuenta de YouTube o una cuenta de Facebook o de Twitter puede ser cancelada a partir de las reglas de comunidad y de correcto uso de estas mismas plataformas y no hay a quien apelar. Entonces trata de pensar que tú eres una empresa que ha creado una red social y que tus ventas dependen de eso y tus seguidores dependen de eso, y un community manager dentro de tu equipo pone un post que no debería o te hackean la cuenta y pudieras perder acceso y no hay a quien hablar. Y en ese sentido sí le daría yo, si bien no le doy la razón a muchos de los puntos de la iniciativa, en ese punto debo coincidir con Monreal. Si bien no con el mecanismo que él propone, el que los usuarios, las marcas, las empresas tengan a dónde hablar y decir, oye, me dieron de baja, tiene sentido. Y ojo... porque aquí en México, ¿con quién hablas? A veces no hay nadie en México. ¿Están en quién sabe en qué ciudad de Estados Unidos? Mira, te voy a poner un ejemplo muy fácil. Amazon, que es también una empresa que vive en el espacio digital, una de las formas en las que opera es con un programa de afiliados. ¿Qué quiere decir? Que si tú en tu sitio generas contenido y se compra por ese contenido, tú ganas una comisión. Hay incontables casos de empresas que han generado comisiones y que tienen documentado en el portal de Amazon que Amazon les debe el dinero, no tienen a dónde hablar porque no hay una persona a cargo de Amazon. Ojo, Amazon se echó 2 años y medio sin director general en México. Es decir, tenemos que reconocer que en el discurso de Facebook y de Twitter y de Amazon, los cuales son empresas con las que tengo contacto frecuente y que admiro tremendamente y que les tengo cariño, tenemos que admitir que su base de operaciones no es México. Sí, porque los consumidores o los usuarios estamos abandonados a la mano de Dios.
Sí, recuerda ese caso tan sonado de una persona que demandó a Google para que quitaran sus datos y llevó la demanda a niveles brutales y que llegó un momento en que no sabía ni a quién demandar porque no podía encontrar la misma estructura en Estados Unidos que en México. A ver, estas empresas son muy buenas y son muy buenas para la economía y lo que yo no creo es que debamos de dar pandazos. O sea, si bien rescato algunas de los temas de suspensiones y de términos, tampoco creo que a fuerza el IFT tenga que aprobar qué cuentas se aprueban o se desaprueban, porque son redes sociales con un gran número de usuarios y tampoco eso es práctico, es una desconexión del Senado. No va a tener ni la capacidad ni el dinero para hacerlo la IFT. A ver, Eduardo, no podemos tener una base de datos de licencias en orden en este país. ¿Tú crees que podemos tener un seguimiento de todas las quejas en redes sociales? Porque no, para nada. Hugo. Entonces, el problema aquí, Eduardo, es que lo está orientando tanto Ricardo Monreal como el estudio que mandó a hacer Olga Sánchez Cordero hacia la libertad de expresión. En este sentido, dice, por ejemplo, la iniciativa, ya el tener una iniciativa, presentarla, es un paso fuerte, y dice... Ahí se presentan cuántas iniciativas al año en el Congreso. Sí, Eduardo, nada más que es una iniciativa que el presidente ha venido impulsando desde hace meses. Entonces, por ejemplo, dice Ricardo Monreal, si se difunde una mentira, el IFT debe de decirle a la red social, esto es mentira, hay que cancelarle la cuenta. Y luego ya después, mientras la cancela, tú puedes apelar. El problema aquí, Eduardo, es saber qué es mentira. ¿O qué vas a apelar en México si, como dijo Álvaro, no hay nadie en México? No, con el IFT. Con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Eso es lo que está proponiendo la iniciativa. El problema aquí es que, ¿qué es una mentira? Por ejemplo, el Presidencia de la República difundió en la cuenta de Twitter un cartón alterado de Rapé. Rapé, el monero de Milenio, dijo, bájenlo porque está alterado, eso es una mentira. Entonces, eso podría ser motivo de cancelación de cuentas. Oye, el que nos den un dato incorrecto que contradiga los datos oficiales del INEGI, se puede interpretar como una mentira, ¿eh? Exactamente. O por ejemplo, o hay mucha especulación que y no es porque haya mala intención, sino que hay desinformación que te puede llevar a una mentira. A ver, yo le pedí a Bernardino Esparza que nos diera una pequeña opinión y me la mandó. Y dijo, me parece que el punto fundamental es este. Una cuenta solo podrá ser cancelada definitivamente si se utilizó para difundir mensajes de odio, noticias falsas, mensajes que provocaron algún delito o perturbación del orden público o se usó para afectar los derechos de las y los menores de edad. Después escribe Bernardino, por lo demás no sabe cuál es el criterio para limitar lo que es la libre empresa. Todas las libertades tienen sus propios límites, como el punto al que me refiero. Sin embargo, por ejemplo, puedes encontrar pornografía en Twitter y me parece que estas cuentas no las cancelan. Por ello me refiero a saber cuál es el criterio en toda la iniciativa para restringir la libertad de expresión, lo que es un exceso por la misma regulación. Así es. Apuntar a lo que ustedes han dicho. Sí. A ver, yo lo que quiero decir es esto. Creo que hay un hilo de una necesidad, y esto no solamente es en México, es en Estados Unidos, es en el mundo, en el que los usuarios tenemos que entender la magnitud que tienen las redes sociales y tenemos que entender que el gobierno... Desde la Cámara te lo agradeceré. Tiene que llegar un momento, Eduardo, en donde los gobiernos ayuden en gran medida a que los usuarios puedan proteger sus intereses. Donde a mí porque vemos en Europa hay grandes casos donde la Comisión Europea logró que Google tuviera o diera o garantizara el derecho de olvidar a menores de 16 años, lo cual es ideal. Pero yo creo que hasta ahí tiene que ser la acción del gobierno. Donde yo no creo que debe de funcionar el gobierno es que se metan en los procesos internos de las mismas empresas de redes sociales para que hagan las cosas que el gobierno piensa que se deben de hacer. A ver, el problema también hay que verlo. A través de las redes sociales sí se difunden muchas mentiras. A través de las redes sociales se desorienta al público en lo que es una pandemia. A través de las redes sociales en Estados Unidos se desinforma al público sobre una supuesta elección fraudulenta. Entonces, ¿quién limita la desinformación que fluye por las redes sociales sin control y sin ton y son, Álvaro? Las redes sociales han demostrado que no son capaces o no quieren.
Por eso, más a mi favor. Por esa razón, Eduardo, lo que tiene que hacer el gobierno es generar el marco en el cual los usuarios y las empresas se puedan defender de esa realidad, ¿sí? Pero no quiere decir que tengan que... Tú te puedes defender si sabes que no es cierto, pero una persona que no sabe si es cierto no se lo va a creer y el daño... Pero también los medios de comunicación difunden mentiras, Eduardo. Claro que sí, pues, el gobierno y todos los gobiernos. Y hay un marco legal que hace que los medios sean responsables. Creo que en ese sentido tienen que ir las cosas, Eduardo. Muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.